Entre nos, actualidad, noticias, comentarios bíblicos y mucho más. Entre nos. Y de esa manera damos inicio al primer segmento de la tarde. Recuerda que el programa Involucrados manejamos por segmentos, por partes importantes durante el programa. Y bueno, vamos a iniciar con el segmento del Entre nos. En esta tarde vamos a ver No más violencia, no hay excusa. La violencia y la amenaza de violencia se usan como herramientas de control. En el año 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a mano de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz, así como para el respeto de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres, niñas, sigue siendo silenciada por un sistema que facilita la impunidad de los agresores, la estigmatización y también la vergüenza de las víctimas. Esta violencia puede ser física, sexual y psicológica. Incluye lo siguiente. Incluye una violencia por parte de la pareja, y esto lo podremos quizás a veces haber escuchado: maltrato físico, psicológico, violación conyugal y el famoso feminicidio. La violencia sexual y acoso. Que incluye aquí violencia, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonios forzados, acoso callejero y cibernético que se ve últimamente en estos tiempos, y la trata de personas, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. Estas son las formas que maneja la violencia, y esta violencia impacta, hermanos que nos están escuchando, a la salud física, sexual, psicológica de muchas mujeres en todas las etapas de su vida, y que afecta no solamente quizás en el ámbito emocional, sino también a veces la educación, el empleo, las oportunidades, porque afecta en estas áreas para la vida de ellos. ¿Cuáles son esos tipos de violencia y qué provocan? El primer tipo es violencia física. Se trata de cualquier acción que provoca daño físico, a propósito, mediante el uso de fuerza o también a través de objetos. Por lo tanto, golpes, empujones, patadas, incluso mantener encerradas a las víctimas, se considera maltrato físico. Hay que tener cuidado con esto. Vaya, los que nos están escuchando tomando nota, porque quizás se está viviendo en esta violencia física, pero también está la llamada violencia sexual. Este tipo de violencia incluye violaciones, tocamientos, pero también en otras formas de violencia, a veces hasta sin contacto. Aquí las víctimas desarrollan problemas en su salud mental y además influye mucho en sus relaciones futuras, y hasta hemos visto que hermanas que han llegado con este tipo de males incluso a nuestras iglesias, y que el Señor, ya lo vamos a ver en versos de vida, también puede tratar con este tipo de violencia. El tercer tipo nos dice que es la violencia psicológica. El agresor que ejerce el maltrato psicológico recurre a insultos, humillaciones, amenazas, chantajes hacia la víctima. Además, suele manifestar un desprecio hacia lo que dice, opina y hace la mujer. Saben, hermanos, amigos que nos escuchan, este tipo de violencia psicológica provoca dudas, sentimientos de culpa en las víctimas de violencia, y la mujer a veces se puede sentir aislada del entorno de sus familias. Usted ya no lo ve ni con amigos ni con sus padres, incluso sufre limitaciones de dinero, de medios para conseguirlo. O sea, está totalmente aislada porque esta violencia es muy fuerte. Para ello causa un gran impacto a nivel psicológico de cada persona, porque la mujer va perdiendo su identidad y personalidad, y excusándose de las amenazas, de insultos y chantajes en pros de su, tranquilidad personal y de los suyos. Pueden ser sus hijos o también sus padres, su familia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas amenazas, estos insultos. Padres que nos están escuchando aquí en Nueva Visión y en el programa Involucrados, ¿cuántos a veces tendrán ya sus hijos jóvenes? Y es muy bueno aconsejarlos para que no caigan ni en violencia física, violencia sexual
tampoco psicológica y tampoco este tipo de violencia, la violencia económica, que es un tipo de violencia de género que consiste en limitar, en controlar el acceso a los recursos financieros de la otra persona, lo que afecta su independencia, su bienestar. Y la violencia económica es un tipo de violencia difícil de identificar. Claro, pero vamos a dar Algunos ejemplos vamos a comentarlos sobre la violencia económica, que son los siguientes. Miren, presten mucha atención. El robar dinero, el usar las tarjetas de crédito o cuentas bancarias de la víctima sin su autorización. Dentro de la violencia económica también está presionar a la víctima para obtener acceso a las cuentas bancarias de la persona que está atravesando esta violencia. También impedir a la víctima que use sus tarjetas de crédito o tener su cuenta bancaria. Entonces, mire qué fuerte este tipo de violencia. ¿Qué más podemos reconocer en el tipo de violencia económica? Retener el dinero que le corresponde a la víctima por herencia o ayuda del gobierno. Miren estas cosas, y bloquear el acceso a recursos esenciales como comida, como ropa o medicamentos. Y también este tipo de violencia hace obligar a la víctima a trabajar en un negocio familiar a cambio de poco dinero. Entonces los obligan a dar mucho más, pero los explotan también en cuanto al ámbito laboral. Negarse a pagar incluso quizás un alquiler u otros pagos que puedan tener esa víctima. Acumular facturas a nombre de la víctima o de sus hijos o hijas. Realizar apuestas con el dinero común. Creo que esto se ve mucho también en la actualidad, ¿no? Hacer muchas cosas. Y esto es lo que está pasando sobre esta violencia económica que, como dice, no se identifica muy bien, pero es la realidad también de las familias. ¿Cuál es el otro tipo de violencia? La violencia patrimonial, ¿en qué consiste? Miren, se manifiesta con la transformación, subtracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Se apropia de todas las cosas que pueden tener, ¿no? Puede pasar de generación en generación y eso puede apropiarse. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Y hace que la víctima se quede sin nada. Entonces, hermanos que nos escuchan y que tengan sus hijos mayormente, aconséjenlos. Y el Entre Nos de esta tarde lleva como título No más violencia y no hay excusa para la violencia. A los que nos están escuchando, bueno, vamos a retomar el tema, dando a conocer al inicio que hay muchos tipos de violencia, pero ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. La violencia afecta al estado de ánimo de las víctimas, provocando a veces miedo, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, desarrollando a veces sentimientos de culpa, de vergüenza. ¿Qué hice para que el otro me lastimara? ¿Qué hice para que me golpeara? Y a veces también enfrentan traumas y consecuencias psicológicas. Por esa razón es que hay otra pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros para ir contra la no violencia, no practicar la violencia? Nuestro compromiso se basa en principios fundamentales. Y vamos a decirlo, y usted lo puede anotar ahí que está en casita. Tolerancia cero a la violencia. Prevención. Prevenir. Centrarse en lo sobreviviente. Confidencialidad y protección. A ver, ¿qué queremos decir con tolerancia cero a la violencia? A ver, hay que... los que en algún momento han enfrentado, no digan, no, pero solo esta vez me golpeó, ¿no? Claro, y como dicen los consejos de muchas personas que tratan estas cosas, ¿no? O sea, si una vez te golpeó, te va a seguir golpeando, dicen los médicos. Y lo que debemos hacer es parar. Por eso decimos tolerancia cero a la violencia. Prevención.
Prevención es consejos como estos, que a tiempo lo recepcionamos para no caer en este tipo de violencia que ya lo hemos dado a conocer. Centrarse en las sobrevivientes. Si hay alguien que quizás ya pasó por este punto, es muy bueno que la familia, los amigos, en este caso la iglesia, pueda centrarse en esa persona que salió de la violencia para retomar quizá una nueva manera de ver las cosas. Y confidencialidad y protección, bueno, es el extremo, cuando a veces ya hay incluso maltratos tan fuertes que han tenido que separar a esas personas por temor a que les puedan hacer daño. Y es muy triste, ¿no? Porque hasta en noticias seguimos escuchando de violencia y hasta muertes. Recuerde que la mejor manera de responder a la violencia y al acoso sexual es evitar que suceda. Primero, hay que evitar que suceda en primer lugar, y por esta razón hay que poner prevención de la violencia en diferentes sectores. Siempre los padres protegiendo a sus pequeños hijos, hijas, para que no pasen por esto, recordando que no más silencio y tampoco no más violencia. Pero ¿qué pasa? Dirían nuestros hermanos, amigos que tienen quizás a alguien que ha pasado por este punto. ¿Qué hacer si son víctimas de violencia? Si eres mujer o formas parte de un grupo familiar, te encuentras en situación de violencia, puedes solicitar apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En todo el territorio de nuestro país, ellos están encargados, un órgano del Estado que te permite tener el acceso y la ayuda cuando eres violentada, o también hemos visto todos los tipos de violencia, ¿no? Otro de los programas que da ayuda es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia, juntamente con el grupo familiar Aurora. Ellos te dan una serie de ayudas que hoy lo va a conocer, y que quizás una de estas ayudas le pueda servir a alguien que está pasando por este tipo de violencia, ya sea física, emocional, sexual, económica, y que está en peligro su integridad y también su vida. Usted puede acceder a esto. Entonces, como cristianos también podemos apoyar y no permitir la violencia para que ya no haya más muertes. Una de ellas es el Centro de Atención Institucional, el CAI, contribuye al cese de la conducta violenta de hombres sentenciados por violencia contra su pareja o que se encuentren en proceso de sanción. Amén. Otro de los, de los grupos que ayuda es la asistencia económica. Es un apoyo económico destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio. La población beneficiaria comprende niños, niñas y personas mayores también de 18 años. Entonces también la asistencia económica hay para estas personas, y usted lo puede escribir asistenciaeconómica@aurora.gov.p. Repito, asistenciaeconómica@aurora.gov.p. Es un tipo de grupo que ayuda a los hijos que han quedado solos luego de un feminicidio. El Servicio de Atención Rural, el SAR, facilita el acceso a la justicia, así como la atención, la prevención y la protección de personas afectadas por violencia en ámbitos rurales y en pueblos indígenas. O sea, los hermanos que viven en pueblos pequeños tienen la oportunidad. También pueden presentar sus casos ante el Servicio de Atención Rural. Pero también hay un servicio de atención urgente, el SAU, que brinda atención a las víctimas de violencia donde se encuentran que hayan sucedido hechos ya muy fuertes, que está desde un riesgo moderado a severo, a fin de contribuir al acceso de justicia, prevención y recuperación. Pero también hay un número telefónico que usted puede llamar. La línea 100 brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aymara y en el castellano, para que todas las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y las integrantes del grupo familiar o conozcan un caso, la llamada se puede hacer gratuito al número 100. Desde tu teléfono puedes marcar el número 100 y la línea 100 funciona las 24 horas del día. Entonces, si alguien está siendo violentado, usted conoce, bueno, puede ser también un buen samaritano, ¿no? Dándole esta ayuda a las personas que aún están sufriendo este tipo de violencia, que no debemos permitir. Por ser cristianos no estamos llamados a aguantar maltratos y hasta muertes que a veces afectan no solo a la persona que ya la mataron, sino los hijos quedan desahuciados. ¿Por qué? Porque hemos permitido la violencia.
Luego viene también centros de emergencia de la mujer, que son servicios públicos, el chat 100. El servicio personalizado por internet, ¿no? Es en tiempo real, donde profesionales especializados te brindan información, orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones de enamoramiento y noviazgo, así para los que son jóvenes, ¿no? Claro que sí, y usted puede chatear al número 100 también las 24 horas del día. Y bueno, finalmente hay un tipo de ayuda llamado hogar de refugio temporal, que son espacios seguros que brindan la protección de albergue, alimento y cuidado a aquellas personas que han pasado por violencia de género. Entonces esto les ayuda, y recuerde, bueno, es una información interesante de que en el Perú tenemos en 18 regiones 23 de estos hogares de refugio temporal. Entonces hay el Estado, sino que a veces quizás no conocemos mucho, por eso es que no ponemos manos a la obra. Entonces vamos a terminar con este entre nos, usted hermano que nos ha escuchado, para que conozca por qué razón hemos tratado este tema, y lo vamos a volver a ver a la luz de la palabra en Versos de Vida en unos minutos. Es porque el 25 de noviembre hay una fecha especial. 25 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas. Un 17 de diciembre de 1999 declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llamado a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a aunar fuerzas y abordar la pandemia mundial de la violencia contra la mujer y la niña. Y organizando en este día 25 actividades dirigidas a sensibilizar, a informar, a prevenir contra el problema de la violencia contra la mujer. Así es que este día se ha establecido para que cumplan un propósito, y creo que como hermanos, ¿por qué no orar para que cada día podamos prevenir este tipo de violencias que, como mencionó mi esposo al inicio, son muchísimos casos de violencia, y que se ha registrado en el 2023 51.100 mujeres y niñas que han muerto por manos de sus parejas o por algún miembro de la familia, y esto es de verdad muy alarmante. Entonces, gracias por escuchar el Entre Nos.